A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Hermann Thomas Ehrenfeld. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología de la Universidad de Montreal, Canadá, diplomado en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto de la Universidad Diego Portales, además de ser docente en ADIPA, de las certificaciones de WISC-B, WISE 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados a la evaluación neuropsicológica. Se le damos el paso a Germán para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, de hecho. Espero que estén muy bien y que estén preparados para la jornada del día de hoy. Voy a ir con menos rodeos porque hoy día tengo harto contenido que me gustaría presentarles el día de hoy. La verdad que es una temática que me ha intrigado mucho estos últimos meses, así que traté de preparar un contenido que pueda ser útil quizás para consultas recurrentes y también para poder plantear una temática que es bastante atingente cuando hacemos evaluación a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Así que voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, esta ponencia se titula El uso del juicio clínico en la evaluación de la discapacidad intelectual. ¿Qué se debe hacer cuando no es posible aplicar una prueba de inteligencia? ¿Ya? Todos aquellos que estén viendo este seminario, ¿cierto? Pueden, si tienen dudas o consultas o comentarios, contactarme a mi correo, ¿cierto? Dentro de mis posibilidades siempre estoy muy dispuesto a contestar y mantener correspondencia. ¿Ya? Bueno, dentro de los objetivos que tenemos para hoy, primero voy a caracterizar cómo es la situación de aquellas personas que no son capaces de ser evaluadas con pruebas de inteligencia estandarizadas. Vamos a discutir un poco qué dice la literatura, ¿cierto? Qué dice la comunidad científica en torno a este tema. Y vamos a tomar mucho más tiempo para hablar sobre los estándares del juicio clínico para la evaluación de la discapacidad intelectual. Bueno, tenemos que hablar de aquellas personas que no pueden ser evaluados por test. Ya seguramente ustedes en la práctica han tenido o quizás van a tener muchas personas a las que no van a poder evaluar con un instrumento, ya que presentan diversas limitaciones, diversas dificultades para ser evaluados. ¿Ya? Esto, la verdad que no se habla mucho y no se ha publicado mucho al respecto, ya que generalmente depende de la casuística, ¿cierto? Del caso particular de cada uno y es difícil generalizar a partir de situaciones aisladas. Sin embargo, lejos de ser algo aislado, es algo que es muy difícil de sistematizar. Por ende, me encontré este artículo que es bastante antiguo, pero que estoy muy de acuerdo y describe muy bien algunas de las dificultades que atraviesan aquellos evaluados que no pueden ser medidos con test estandarizados, ¿ya? Em, Se habla, ¿cierto? Y Maggi, el autor de este artículo, señala que muchas veces las pruebas estandarizadas no toman en cuenta cómo se relacionan múltiples procesos al momento de responder una prueba. Cuando yo, por ejemplo, estoy evaluando lenguaje, yo indirectamente también puedo estar evaluando otro tipo de tareas o habilidades como la atención, como el desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera. Cuando yo evalúo habilidades cognitivas, muchas veces yo pido hacer tareas en donde tengo que dar órdenes y el evaluado no solamente va a tener que escucharlas, sino que quizás tiene que ejecutar. ¿Cuánto de lo motor estaría interfiriendo en la evaluación cognitiva? Por ende, ¿cierto? Es una problemática que se tiene que plantear. Se sabe de ya que las pruebas no miden únicamente una sola habilidad. Si bien es cierto, están pensadas y fueron diseñadas para evaluar constructos en particular, es imposible encontrar una prueba que sea 100% pura, que mida una sola dimensión. Es por ello que se necesita problematizar al respecto. Y este artículo me gusta porque operacionaliza tres posibles escenarios o casos donde nosotros hemos encontrado en la práctica pacientes que son difíciles de evaluar, pero que quizás no se había hecho por escrito anteriormente. Tenemos, ¿cierto?, un primer caso donde son los niños, niñas y adolescentes que aparentemente tienen un desarrollo físico, motor
típico, pero que por alguna habilidad cognitiva no pueden involucrarse con la tarea de la evaluación. Por ejemplo, puede ser un tema conductual, un tema del lenguaje, por ejemplo. ¿Ya? Estos chicos posiblemente pareciera que son capaces de hacer tareas, pero sus habilidades cognitivas se lo impiden. Segundo, existe el otro caso donde hay chicos que posiblemente lo social, lo cognitivo está bien, es capaz de vincularse con un evaluado, con un evaluador, perdón, es capaz de seguir instrucciones, pero su desempeño en las pruebas puede estar limitado por discapacidad física. Por ejemplo, un escenario común. ¿Qué pasa cuando estamos evaluando habilidades visoconstructivas, perdón, y un niño no puede tomar los cubos, por ejemplo, o no puede tomar un lápiz para dibujar? Técnicamente, ¿cierto? Ese chico podría estar muy bien cognitivamente, pero su limitación o su dificultad física podría afectar el desempeño en las pruebas. Por último, tenemos los niños, niñas y adolescentes donde su conciencia o su capacidad de abstracción, de poder adecuarse a un contexto de evaluación es tan limitado que no se puede involucrar en la tarea, ¿ya? Esto aun cuando posiblemente física motoramente está bien, ¿ya? Y en estos tres escenarios, seguramente alguno de ustedes se ha preguntado qué es lo que pasa con estos chicos, cómo los podemos evaluar desde un punto de vista de la inteligencia, ¿ya? Y bueno, esto simplemente para presentarles un escenario que ya conocemos, que lamentablemente a pesar de que el ideal es que todos fuesen evaluados con pruebas que pudiesen seguir las mismas pautas, ¿cierto? Y tener resultados confiables, no todos van a poder ser evaluados. De ahí esto es importante que se mencione, ya que generalmente en los programas de integración o en programas donde se necesita estimar la habilidad intelectual, muchas veces las personas no entienden por qué otras personas no podrían ser evaluadas con instrumentos formales. ¿Ya? Ahora, hablemos en torno a la discapacidad intelectual, ya que me voy a enfocar en esa condición en particular. Ya sabemos los criterios diagnósticos según el DSM-5, ¿cierto? Y ahora existe el DSM-5 texto revisado, pero que no está aún todavía en español traducido, pero sabemos que desde ya, desde la quinta versión se habla, y bueno, inclusive también desde la cuarta ya se incluyen tres criterios para diagnosticar la discapacidad intelectual. Primero se tienen que presentar dificultades en la función intelectual, ya sea el razonamiento, la resolución de problemas, y estas que estén confirmadas mediante una prueba estandarizada de inteligencia. Segundo, el criterio B corresponde a dificultades en el comportamiento adaptativo, los cuales generan una dificultad en la adaptación en varios contextos y además también presentan dificultades en la vida cotidiana. Por último, el criterio C habla de que estas dos dificultades, tanto las intelectuales como las de la conducta adaptativa, se tienen que presentar durante el periodo del desarrollo. Este criterio C, por ejemplo, ha cambiado al paso del tiempo. Generalmente se hablaba que el periodo del desarrollo era hasta los 18 años. Hoy en día, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo considera de que eso es hasta los 22 años. Quizás algunos años vaya a cambiar, vaya a agregar más, menos años, ¿cierto? Lo importante es que para que sea realmente discapacidad intelectual, tiene que ser algo que se haya presentado durante el desarrollo y que no sea adquirido debido a una condición. Ahora, ¿qué pasa con la discapacidad intelectual? Muchas veces, ya cuando tenemos los criterios diagnósticos, tenemos que estimar cuál es la severidad o nivel de gravedad de la discapacidad intelectual. ¿Cómo se hacía antes? Se hacía a través de unos rangos que reportaban el CI. Eso en el DSM-4, en el CIE-10, se hacía de esa manera. Sin embargo, ya desde el DSM-5 se habla de que los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual se definen según la afectación en el funcionamiento adaptativo, ya no en el CI total. ¿Por qué es esta situación ahora? Porque en realidad se ha demostrado de que el CI no es un buen predictor para hablar sobre las necesidades de apoyo que puede presentar una persona con discapacidad intelectual y por ello es mejor utilizar
la evaluación de la conducta adaptativa. Finalmente, nuestro objetivo no va a ser necesariamente mejorar la cognición de nuestro evaluado, sino que más bien su adaptación al contexto inmediato. ¿Ya? Ahora, esto puede ser un poco problemático porque todavía, ¿cierto? Em, Se hablaba y, bueno, quizás ha cambiado un poco cómo se hacen los ingresos, pero hasta hace muy poquito se hablaba de la idea de estimar el CI a partir del juicio clínico, ¿ya? Que hoy en día, ¿cierto? Nosotros si lo miramos desde las definiciones de la discapacidad intelectual, ya poco nada nos importa o nos debiera importar el CI, sino que más bien debiésemos evaluar la conducta adaptativa. Entonces, la verdad es que hay que preguntarse, ¿es correcto hablar de estimación de CI por juicio clínico? ¿Es correcto decir que yo tengo que ponerle número al nivel intelectual del evaluado para yo poder hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual? La verdad que hoy en día ya no debiese ser el caso, ¿ya? Un diagnóstico de discapacidad intelectual cuando se basa únicamente en el CI total es incompleto y es incorrecto. ¿Qué pasa? Un chico puede tener una dificultad en su CI total, ¿cierto? Si bien es cierto, es verdad que para que sea dos desviaciones estándar por debajo tiene que haber realmente una afectación importante, eso sin duda la prueba lo va a marcar, pero no podemos atribuir la etiología, ¿cierto?, a la causa de las discapacidades intelectuales, ¿cierto?, únicamente a una prueba disminuida, ¿cierto? Eso sería incorrecto, ¿ya? Reforzar la idea de que se tiene que estimar un CI para poder hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual sería incorrecto a cómo entendemos hoy en día la discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar un juicio clínico para el diagnóstico de la discapacidad intelectual en estos casos? Aquí va a ser importante mencionar quizás una de las publicaciones que ha sido más trascendentales a partir de este tema, ¿cierto? Lukácson y Slavok em, plantearon, ¿cierto?, en 2015 una guía y unos estándares para poder plantear el uso del juicio clínico en el campo de la discapacidad intelectual. Y eso es lo que se va a concentrar la ponencia el día de hoy. Vamos a hablar varios conceptos, ¿cierto? Las diapositivas van a estar cargadas de contenido porque también yo hice una suerte de vulgarizador, ¿cierto? De poder traducir y acercar al español, ¿cierto? Este tipo de contenido, ¿cierto? Para que se pueda plantear su uso en el contexto clínico, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? ah, Menciono los alcances de esto, ¿cierto? Es una traducción que no es la quizás la que los autores harían, tendría que ser todavía sujeta a revisión de pares, pero para poder hablar e introducir un poco la idea es más que suficiente, ¿ya? Aquí la referencia se encuentra en este journal, ¿cierto? De la IDD, ¿cierto? Intellectual and Developmental Disabilities, y se publicó en 2015, como ya les dije, hace 10 años, pero vamos a ver que hoy día sigue muy vigente. Para poder abordar estos estándares necesito explicar al menos cuatro conceptos claves que se van a estar repitiendo a lo largo de estos estándares de buenas prácticas para el uso del juicio clínico. Primero, ¿cierto? Tenemos que definir qué es el juicio clínico. Segundo, hablar sobre la idea de eh, el modelo ecológico, ¿cierto? Los sistemas, cómo el diagnóstico puede, ¿cierto?, estar determinado por diversos contextos y lugares en donde se encuentra el sujeto. También tenemos que hablar sobre lo que es un sistema de clasificación y también qué es un plan de apoyos, ¿ya? Que recordemos que el diagnóstico de discapacidad intelectual no debiese conducir a nada más que un plan personalizado para poder ayudar a estos sujetos, ¿cierto? A estos evaluados a poder adaptarse a su contexto cotidiano, ¿ya? Bueno, primero el juicio clínico es importante definir qué es, ¿ya? Y el juicio clínico no se trata únicamente de adivinar un CI. Perdone que lo diga en estas palabras, ¿cierto? Pero la verdad es que tenemos que olvidarnos de la idea del número para poder quizás abrir un poco más los ojos y entender que la discapacidad intelectual va más allá de eso. También es importante entender que hay muchísimos factores que vamos a desglosar que pueden afectar
la estimación de un CI, como por ejemplo temas en relación a los instrumentos, temas en torno a confiabilidad, validez, contexto, propiedades psicométricas de un instrumento, la validez, la pertinencia cultural, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el juicio clínico? Los autores, ¿cierto?, lo definen como un tipo de juicio o podríamos decir una valoración que, fíjense, se basa en el respeto a la persona. Y esto a mí me gusta remarcarlo bastante porque muchas veces lo que menos nos preocupamos es hacer un juicio clínico con empatía, por decirlo así. ¿Cierto? Tenemos que entender de que em, dar una categoría diagnóstica, ¿cierto? A pesar de que no es nuestra intención, puede generar un problema, puede generar un efecto, una huella en la vida y en la identidad de las personas. Por ello, es fundamental que el respeto sea el eje central de hacer una valoración por juicio clínico. También señalan, ¿cierto?, de que este se da a partir de la formación, la experiencia de que tenga el clínico. Por ende, para poder hacer empleo del uso clínico en personas con discapacidad intelectual, nosotros tenemos que ser expertos, tenemos que formarnos constantemente y ser profesionales familiarizados con con la evaluación de la discapacidad intelectual. También nosotros debiésemos ser capaces de poder percibir la persona en su contexto, ¿cierto? Y recuerden que vamos a obtener múltiples fuentes de datos, muchas cosas que tenemos que analizar, pero va a ser nuestro juicio, nuestra expertise, nuestro ojo clínico el que va a determinar si estamos utilizando bien o no esta habilidad. En segundo lugar, tengo que hablar sobre el modelo ecológico, ya que varias veces en los estándares se menciona la idea de modelos ecológicos, ¿ya? Y aquí vamos a remitirnos, ¿cierto?, al trabajo de Bronfenbrenner, ¿ya? Él es un psicólogo ruso y él planteó un modelo para explicar la interacción de los ecosistemas, ¿cierto?, y del desarrollo en el fondo del sujeto a partir, ¿cierto?, de la idea de las matrushkas o las mamuscas, ¿cierto?, como las conocemos en Latinoamérica, que son estas muñequitas rusas, ¿cierto?, que uno va sacando, ¿cierto?, y abriendo y va encontrando una que está al interior de la otra. Él concibe, ¿cierto?, que el medio social, en el fondo, sería un conjunto de estructuras que están seriadas, ¿cierto?, diferenciadas entre sí, que tienen cada una su propio contenido y que éstas interactúan entre sí de manera compleja. ¿Ya? Si nosotros vemos esta gráfica a la derecha, podemos ver que nuestro evaluado, nuestro niño que está en desarrollo, va a estar rodeado de una serie de entramados y sistemas, ¿cierto?, bastante complejos que pueden estar afectándolo directa o indirectamente. Esta teoría, ¿cierto?, y el modelo ecológico me gusta y es pertinente porque muchas veces nosotros nos preocupamos únicamente de ver el niño, ¿cierto? Y no lo que rodea, mejor dicho, ¿cierto? Su entorno y contexto, ¿ya? El modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿cierto? Se ha utilizado mucho para describir, ¿cierto? En la psicología evolutiva, ¿cierto? La psicología del desarrollo. Y quiero que nos quedemos con algunos conceptos que él habla de los sistemas, ¿ya? Existe un primer nivel que es el microsistema, donde se plantea de que son todas las relaciones que influyen directamente indirectamente sobre nuestro sujeto. Por ejemplo, ¿qué pasa con un niño, cierto? En comparación a su casa, su hogar, la escuela, el grupo al que participa, su iglesia, ¿cierto? Ese tipo de, digámoslo así, de contextos a pesar de que no son directamente el evaluado, sí van a estar influenciando y van a tener influencias bidireccionales en el desarrollo, ¿cierto? Y en las características que pueda tener el desarrollo de nuestro evaluado. Es muy importante conocer estos microsistemas. Otra noción sería el mesosistema, que ya son las interconexiones que hay entre los entornos en donde la persona realmente participa. Por ejemplo, mi hogar, ¿cierto? Pertenezco quizás a una familia más extensa. Mi hogar se ubica en una comuna, en una ciudad.
Mi escuela vive en tal contexto socioeconómico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro nivel sería el exosistema, que son ya las interconexiones que se dan en donde la persona no participa, pero que aún así puede generar efectos en la vida de ellos. Por ejemplo, em, va a ser muy raro que un niño tenga que ir, por ejemplo, al Mineduc, ¿cierto? A presentar quizás una queja o quizás a discutir realmente cómo se trabaja con el decreto 170, ¿cierto? Generalmente nadie, muy raro, ¿cierto? Sería que habría una vinculación. Sin embargo, consideremos que el marco del trabajo del Mineduc, ¿cierto? Los programas de integración, la manera en que se entiende la discapacidad intelectual, ¿cierto? Cómo se aborda el sistema de salud, etcétera, etcétera, son interconexiones que afectan indirectamente, ¿cierto? En donde la persona no está presente, pero puede tener un gran efecto al interior del micro y mesosistema. Por último, la noción del macrosistema, ya que son todas las creencias, el sistema económico, político y de ideología, ¿cierto?, que están presentes, ¿ya? Este es el sistema, digámoslo así, más general, más amplio y del que menos tenemos alcance, como por ejemplo hablar de cómo es la cultura chilena o quizá la cultura de sus países, ¿cierto? O cómo el escenario internacional podría afectarnos. Por ejemplo, la guerra entre aranceles entre dos países, ¿cierto? Eso formaría parte de este macrosistema. Va a ser importante que recuerden porque en los estándares se habla de micro, meso y macrosistema, ¿ya? Entonces van a tener ahí que tomar en consideración eso. Otro concepto importante es hablar de los sistemas de clasificación, ¿ya? Y aquí es importante que sepamos que cuando yo hablo de clasificación estoy haciendo referencia al diagnóstico, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué tienen en común el decreto 170, el DSM-5, el CIE-11 o la CIF? En que todas, ¿cierto? Los utilizamos para poder diagnosticar y clasificar a una persona dentro de una discapacidad intelectual, ¿ya? Esto generalmente las personas no lo perciben, ¿ya? Como que les cuesta pensar más allá del decreto 170, porque en el fondo piensan que el decreto 70 es la ley, pero en realidad hay muchas leyes, hay muchas formas o sistemas de clasificar y de entender la discapacidad intelectual para que las personas puedan tener acceso a sus beneficios, ¿cierto? O simplemente recibir un diagnóstico. Y aquí por eso yo hago alusión a las etiquetas, ¿ya? Por eso es súper importante que cuando nosotros tengamos que dar un diagnóstico de discapacidad intelectual, que sepamos que lamentablemente se va a generar una etiqueta. Y esa etiqueta, si está mal puesta, podemos quitarla, ¿cierto? Podemos aclarar quizás a la persona, pero no vamos a poder controlar quizás todo el efecto que pudo tener en la vida de la persona y de quienes quizás lo escucharon. Siempre me pongo este ejemplo. Supongamos que en algún momento alguien recibió un diagnóstico de discapacidad intelectual, pero ustedes al momento de verificar los datos, la evidencia, ¿cierto? Se dan cuenta que ese diagnóstico está mal hecho. ¿Qué pasa si yo tengo que ahora debo rectificar ese diagnóstico a otros profesores? Técnicamente, algunos va a tener dificultades en poder conservarlo, o sea, perdón, va a tener dificultades en aceptar de que el diagnóstico no está, ya que fíjense que hay algo que describen algunos autores, es que nosotros tendemos a reaccionar, ¿cierto? Y a comprender el mundo a partir de estas etiquetas y nos quedamos fijos en esa idea. Y siempre va a pasar de que si alguien rectifica un diagnóstico que no era, va a quedar la duda para decir, no, el antiguo psicólogo dijo que sí era discapacidad intelectual, yo creo que sí es. Eso es algo que, aunque hagamos la mejor psicoeducación, ¿cierto? No vamos a poder quitar de la mente de la persona que supo que en algún momento tuvo ese diagnóstico, ¿ya? Es muy importante que nosotros logremos distinguir de que las etiquetas o los diagnósticos son sistemas de clasificación cuyo fin es que las personas pueden acceder a un beneficio, pueden acceder a una evaluación, pueden acceder a una explicación de qué es lo que ocurre, ¿cierto? Pero no podemos quedarnos únicamente en eso, ¿ya?
Ahora, por ejemplo, también tendemos a encasillar, ese es un problema que genera las categorías diagnósticas. Se habla y siempre se escucha de los DI son, los DI tienen estas dificultades, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a enfocarnos más en la etiqueta que en la persona y en el universo que está al lado de esa persona, siempre vamos a tener alcances muy limitados en lo que podemos ayudarlo, ¿ya? Por último, quiero que hablemos sobre la idea de los planes de apoyos, ¿ya? Los apoyos, en el fondo, van a ser todos los recursos o las estrategias que nosotros vamos a utilizar luego de haber hecho el diagnóstico, ¿cierto? Para promover el desarrollo, la educación, los intereses, el bienestar de una persona y también cómo yo voy a mejorar su funcionamiento individual. Generalmente hablamos de los apoyos que un evaluado puede recibir en el contexto escolar. En Chile, por ejemplo, existen los planes de adecuación curricular individual, los PASI, ¿cierto? Existe también otro tipo de sistemas de apoyos que se pueden implementar. Pero la verdad que también esto es algo que muchas veces nos queda deuda, ¿cierto? Sabemos identificar muy bien la discapacidad intelectual, seguimos muy bien los criterios, pero ¿cómo hago un plan de apoyos? Eso realmente requiere ir un paso más allá de la evaluación, que muchas veces considero que aún no estamos discutiendo ni abordando de manera suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque los apoyos van a tener que ser muy adecuados al contexto en el cual estamos trabajando. Sugerir apoyos en Chile quizás no va a ser lo mismo que sugerir apoyos en Argentina, Perú, Brasil, Estados Unidos, Algeria, China, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso va a tener que requerir una investigación más en la práctica sobre qué beneficios, qué recursos tiene la persona disponibles. Por ello es tan difícil sistematizar y poder sugerir apoyos que sean significativos. Ahora, en este artículo, ¿cierto? Ya, les quedé viendo la referencia, ¿cierto? Pero en este artículo sobre apoyo, ¿cierto? Fíjense que se propuso ya en 1999 algunas dimensiones en donde podemos clasificar los tipos de apoyo que las personas van a necesitar. Estos niveles de Perdón, estas dimensiones son el tiempo que la persona va a necesitar apoyo, ¿cierto? Ya sea en duración y frecuencia. También las áreas en las que se incide en las em, áreas de discapacidad intelectual, los recursos que la persona tenga disponibles, ¿cierto? Y cuánto estos apoyos, ¿cierto? Van a ser disruptivos en la vida del evaluado, ¿ya? De todas formas, sí pueden buscar la referencia de Sherlock, ¿cierto? En 1999 él habló sobre este punto. ¿Ya? Bueno, ahora dicho esto, voy a presentarles algunos estándares, bueno, los 10 estándares que plantearon, ¿cierto? Slascock y Lukácson en 2014, y posteriormente voy a presentar algunas buenas prácticas para poder implementar estos estándares en el uso del juicio clínico en las personas con discapacidad intelectual. Aquí, ¿cierto? Voy a disculparme que posiblemente voy a leer bastante de las diapositivas que tengo aquí, pero no puedo obviar la información, ya que realmente es bastante extenso y sí quiero hacer una explicación, un comentario a partir de estos estándares, ¿ya? Primero, ¿cierto? Se habla de que el juicio clínico se basa en el respeto explícito e implícito del individuo con la discapacidad intelectual y también se basa en conocimientos específicos y amplios sobre personas y sus entornos. O sea, no solamente me importa hablar de discapacidad intelectual, sino que además también este juicio clínico va a estar basado en cómo la persona con discapacidad intelectual se mueve en el mundo real y cómo puede estar afectada múltiples áreas de su vida. El segundo estándar hace referencia a que el juicio clínico emplea las mejores prácticas basadas en investigación para el diagnóstico. Aquí va a ser muy importante entender de que ya no hablamos de normal lento, ya no hablamos de retraso mental, ya no hablamos de retardo mental, porque esas nomenclaturas quedaron obsoletas. Y tenemos que ser conscientes que quizás lo que llamamos hoy día discapacidad intelectual, quizás en 10, 15 años se puede llamar diferente, pero vamos a ser nosotros los profesionales asociados con la discapacidad intelectual
expertos que vamos a tener que seguir esa conversación, esa debate, los nuevos discursos que se emplean, ¿ya? Otro punto es que el juicio clínico se tiene que basar en la formación y experiencia que sean pertinentes en el campo de discapacidad intelectual. Aquí hay un llamado, por ejemplo, de que no necesariamente el profesional que salió de la carrera va a estar preparado para hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual inmediatamente. Va a requerir más supervisión, va a requerir más formación, porque ya pudimos ver que se ha hecho mucho diagnóstico errado por faltar esta formación. Otra cosa sería el juicio clínico utiliza datos exhaustivos recopilados sistemáticamente, o sea, más allá de una simple evaluación, una entrevista, una exploración de su contexto. El juicio clínico también emplea habilidades de pensamiento crítico que van a implicar análisis, síntesis, pensamiento sistémico y pensamiento transformacional. Aquí vamos a decir que la persona que emplea el juicio clínico para la discapacidad intelectual tiene que ser de mente amplia y ser capaz de ver más allá de las limitaciones que puede tener un instrumento y también un contexto inmediato. Va a tener que ser una suerte de investigador también. Y me gusta lo de pensamiento transformacional, porque muchas veces en la práctica, cuando queremos generar un sistema de apoyos para los evaluados con discapacidad intelectual, tenemos que ser muy creativos, tenemos que realmente, em, digámoslo así, a apuntar directamente a la problemática. Y eso requiere experiencia, ¿ya? Otra cosa, ¿cierto? Sería que el juicio clínico es consistente con estándares profesionales y éticos, ¿cierto? El juicio clínico también incorpora información del microsistema, el meso y el macrosistema e integra información sobre decisiones clínicas basadas en los diagnósticos, los sistemas y las planificaciones de apoyos. Aquí vemos por qué era importante hablar del modelo ecológico, ¿cierto? ¿Cómo puedo traducir esto en palabras sencillas? Yo cuando tengo que hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual tengo que estar consciente de cómo es el entorno del evaluado, cómo esto pudo haber afectado y me permite a mí confirmar o descartar la sospecha diagnóstica. También tengo que saber cómo ese diagnóstico puede afectar el mesosistema, o sea, quizás el colegio, la situación, perdón, la interacción entre colegio, casa, colegio, grupo religioso, colegio, grupo de pares, etcétera, etcétera. Y el macrosistema, ya que sabemos que hay muchas aprensiones sobre la discapacidad intelectual. Hay mucho que la sociedad todavía queda en deuda con ello. ¿Ya? Otro aspecto sería el juicio clínico alinea actividades clínicas de diagnóstico, clasificación y planificación con preguntas específicas que se formulen y procedimientos y estrategias. ¿Ya? Fíjense que no es bueno, ¿cierto? Evaluar si hay discapacidad intelectual porque sí, porque el sistema lo pide, ¿cierto? Yo sé que en la práctica lo hacemos así, ¿cierto? Porque nos piden evaluar para verificar si hay discapacidad intelectual o no, pero más que en enfocarnos en ver si está en la etiqueta o no, nuestra evaluación y el uso del juicio clínico va a implicar que se respondan preguntas o que se investiguen problemáticas asociadas en la vida de la persona y donde la discapacidad intelectual puede o puede no ser la respuesta, ¿ya? El juicio clínico incorpora la multidimensionalidad del funcionamiento humano y el juicio clínico se enfoca en resultados personales relacionados con el funcionamiento humano y los dominios del bienestar personal. Muy importante que tenemos que saber que el diagnóstico de discapacidad intelectual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la persona, porque le va a ayudar a poder identificar cuáles son los déficits que estarían impidiendo que esa persona explote su potencial, se integre en la sociedad, participe y logre sus metas y tenga una buena calidad de vida. Ahora vamos a resumir estos estándares en 10 en palabras más breves y voy a estar asociando buenas prácticas que este mismo artículo, ¿cierto? Schlackock y Lukács-Son 2015, ¿cierto? Lo publicaron, ¿ya? El primer estándar se le abrevia como el respeto. ¿Y cuáles serían buenas prácticas para poder tener respeto? Primero, utilizar un lenguaje centrado en la persona y usar la terminología actual. Ya no hablemos de normal lento, ya no hablemos de retraso mental. Y también este lenguaje centrado en la persona es
hablar de la persona con discapacidad intelectual, no hablar de los DI, ¿cierto? Que generalmente nosotros, quizás en algún momento, para simplificar el lenguaje, hablamos los DI, los TEA, los TDAH, etcétera, etcétera, pero no. Para tener respeto tenemos que usar un lenguaje centrado en la persona con esta condición, ¿ya? También es importante ser sensible a los antecedentes familiares y culturales de la persona, ¿cierto? Asegurarse también de que la persona comprenda el propósito de la evaluación y el papel del profesional. Esto es muy importante, porque muchas veces a los chicos se les evalúa sin saber por qué se les está evaluando. Nosotros podemos buscar explicaciones que sean sencillas para su nivel, pero tenemos que hacerlo. Explicarles que la evaluación es sin nota, por ejemplo, que generalmente es la mayor preocupación que tienen los estudiantes. Asegurarse de que el propósito es un beneficio, ¿ya? También es importante involucrar a la persona en la toma de decisiones, también adquirir conocimientos sobre los objetivos de las personas, el mundo de significado, las metas, los intereses, las limitaciones para poder tener un respeto genuino. Apoyar el crecimiento de la persona y mantener siempre una relación profesional. El segundo estándar, que lo podemos resumir en mejores prácticas, se sugiere hacer lo siguiente: utilizar y desarrollar siempre una evaluación enfocada en prácticas basadas en evidencia, ¿cierto? Y que estén basadas en las evaluaciones de el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. No es una buena práctica basarse únicamente en el CI. Insisto, esto vamos a tener que repetirlo muchas veces a lo largo de la vida porque es un error que se cometió hace 100 años y se sigue cometiendo por falta de conocimiento, ¿ya? Otra cosa, ¿cierto? Cuando tengamos que seleccionar un sistema de clasificación, ¿cierto? Tenemos que ver que este sistema sea definido, ¿cierto? Y que sea utilizado de la mejor forma posible. Por ejemplo, todos saben que el decreto 170 se publicó en 2009, pero ¿cuántos de ustedes saben que en 2024 hubo una mesa donde se revisó y se trató de alinear de manera más actualizada el decreto 170 sobre la discapacidad intelectual? Ese documento está disponible a partir de noviembre de 2024 y es nuestro deber ahora levantar, ¿cierto?, la necesidad de repasarlo, leerlo para que se base en las mejores prácticas del trabajo de la discapacidad intelectual. También vamos a planificar apoyos, ¿cierto?, que estén basados en los objetivos de las personas, ¿cierto?, y que estén orientados a resultados, ¿ya? Esto es súper difícil también de hacer, honestamente. Yo sé que muchas veces cuando estamos en el colegio y nos piden, ¿cierto?, mejorar la adherencia a la escuela o quizás, por ejemplo, que se mejore el resultado del lenguaje, posiblemente al evaluado no le va a gustar la idea y sobre todo si tiene discapacidad intelectual y le cuesta ver la importancia de, nosotros vamos a tener que buscar un objetivo, ¿cierto?, una manera de que esto se transforme en un interés importante para él. Quizás explicarle a través de temas concretos, como por ejemplo la importancia de poder aprender a leer, de conocer lo que dicen los libros, poder comunicarse, expresarse, ¿cierto? Eso ya es como tratar de aterrizar un objetivo que puede ser muy rudimentario en algo significativo para la persona, ¿ya? El tercer estándar, entrenamiento y experiencia, ¿cierto? Entre las buenas prácticas se sugiere que utilicemos siempre evaluaciones estandarizadas, ¿ya? Muy, muy importante. En Chile tenemos, afortunadamente, instrumentos estandarizados. Tenemos las escalas Wechsler, tenemos el ABAS, pronto vamos a tener el Vineland 3, ¿cierto? Utilicémoslo. Ya, yo sé que esto puede acarrear un costo, ¿cierto? Porque algunos instrumentos no son, bueno, casi realmente todos los instrumentos uno tiene que costearlos, ¿cierto? Porque los venden las editoriales, ¿cierto? Es material que se produce, etcétera, etcétera. Nada es gratis en la vida, ¿cierto? Pero yo sé que algunas veces uno preferimos unos sobre otros porque no tenemos que pagar, ¿cierto? Aún así es importante que nosotros tenemos que utilizar siempre los mejores instrumentos estandarizados porque forma parte de lo que dice la evidencia internacional. No podemos basar
y sobre todo no podemos basar un instrumento, o sea, un juicio clínico para un diagnóstico de discapacidad intelectual a través de instrumentos que no tengan validez. ¿Ya? También es importante incorporar un enfoque multifactorial para la etiología de la discapacidad intelectual. Etiología tiene que ver con las causas, ¿ya? Esto es, yo sé que puede ser bastante ambicioso y muy abstracto, pero es importante que entendamos de que la persona que presenta un trastorno del desarrollo intelectual, ¿cierto? Puede tener múltiples, digámoslo así, detalles que podrían explicar por qué su funcionamiento estaría más alto o más bajo. Tenemos que ser capaces de poder ver eso de manera multifactorial. Em, Otro aspecto, ¿cierto? Sería integrar evidencia a las decisiones, ¿cierto? Y em, ponderarlas, ¿cierto? Según calidad, solidez y relevancia para la persona. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de poder distinguir qué instrumento es más confiable que el otro, cuáles decisiones o cuáles quizás apoyos van a funcionar mejor o peor en tal contexto. Tenemos que ser capaces de juzgar qué es lo mejor que yo puedo sugerir a la persona o no. También otro aspecto va a ser interpretar la información utilizando habilidades de pensamiento crítico, análisis, cierta alineación, síntesis y pensamiento sistémico. Em, el estándar número 4, ¿cierto? Quiero seguir porque me quedan todavía 6 estándares más, ¿cierto? Así que después cuando tengamos el espacio de preguntas voy a responder con mucho gusto, ¿ya? El estándar número 4, ¿cierto? Decisiones basadas en datos exhaustivos, ¿cierto? Es muy importante que nosotros podamos recopilar todos los datos para responder al motivo de consultas por el cual se generaría una evaluación para descartar discapacidad intelectual, ¿ya? O sea, no es simplemente diagnosticar porque sí, sino porque tenemos que determinar por qué surgió esa pregunta, por qué se sospecharía de que la persona tendría discapacidad intelectual. Tenemos que ser capaces de poder analizar todo el panorama para saber responder. Basar el diagnóstico de la persona en instrumentos de evaluación individual, psicométricamente válidos, ¿cierto? Teniendo en cuenta propiedades estadísticas, error de estándar de medición, baremos y así otros antecedentes sociales, médicos y educativos. Muy importante, los instrumentos como por ejemplo el VIS 5, el VICE 4, el AVAS 2, ¿cierto? Que son los instrumentos que utilizamos, que podríamos utilizar, tienen propiedades psicométricas, ¿cierto? Y también tienen ciertos conocimientos que nosotros debiésemos manejar mínimos de psicometría para poder interpretarlos. Yo siento que en Chile nadie habla del problema del error de medición. Y eso es algo importante. El error de medición puede afectar a niños que a lo mejor por 1 o 2 puntos puede estar o no estar en una categoría diagnóstica y nadie discute sobre eso. Tenemos que empezar a hablar y entender cómo es que a lo mejor un chico con un 6 de 73 podría tener discapacidad intelectual si consideramos que a lo mejor ha sido evaluado muchas veces, hay sesgos, se le evaluó hace 6 meses atrás, etcétera, etcétera, y nadie habla sobre ese punto. Yo llamo también a la autoridad a reflexionar al respecto de qué hacer en esos casos cuando un chico que tiene un diagnóstico, pero que debido a la habituación de las pruebas sigue puntuando bien y a lo mejor todavía pensamos que la discapacidad intelectual está solamente asociada a la evaluación intelectual y no a la conducta adaptativa. Basar la clasificación en componentes medibles, ¿cierto? Planificar apoyo basándose en objetivos personales, explicar cómo se han recogido y analizado los datos, ¿cierto? Para poder formular una recomendación, ¿ya? Otro estándar sería habilidades de pensamiento crítico. Muy importante aquí que el clínico sea capaz de pensar más allá de la caja, ¿cierto? Más allá de su contexto. Y es una suerte de ser, a mí me gusta decir que es como una suerte de ser artesano, un investigador, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que recopilar muchos datos para poder sustentar un diagnóstico de DI a través de un juicio clínico, ¿ya? También es importante alinear componentes de entrada y salida, input-output, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si la persona hace tal cosa, ¿cuál es el resultado de este chico, cómo es que reacciona durante las clases, etcétera, etcétera? Puede ser una necesidad de verlo desde una manera más sistematizada, como su funcionamiento.
Sintetizar también información procedente de múltiples fuentes va a ser algo relevante. Integrar pensamiento microsistémico, mesosistémico, macrosistémico, ¿cierto? Y ver cómo esto influye en la clasificación. Muy importante poder explorar más allá del contexto. Ya vimos la teoría ecológica, ¿cierto? Cómo múltiples sistemas pueden afectar directamente o indirectamente, y quizás el niño ni siquiera forma parte de ello, ¿cierto? Pero aún así hay efectos reales. Es muy importante que se tome eso en consideración. También el pensamiento transformador que englobe, ¿cierto? Ojalá poder involucrar a la mayor cantidad de actores en la vida de la persona cuando tengamos que decidir y tomar un diagnóstico, ¿cierto? De discapacidad intelectual a través de juicio clínico. Responsabilidad, ¿cierto? Tener un enfoque basado en normas éticas profesionales, ¿cierto? También aumentar estándares profesionales y de la ética a través del uso de el juicio clínico en varias situaciones, ¿cierto? Donde la información puede ser incompleta o discrepante. Por ejemplo, yo sé que esto es una realidad, pero el ministerio, ¿cierto? Quizás las mismas autoridades, ¿cierto? No han abordado cómo se tiene que manejar, no hay quizás ningún algoritmo, no hay quizás ningún protocolo sobre cómo hacer una evaluación por juicio clínico. Y eso es algo que se necesita hacer. Porque ¿qué pasa? El psicólogo que ve el caso el día a día, ¿cierto? Va a querer hacer lo mejor de su buena intención, pero va a necesitar quizás supervisión, va a necesitar quizás un encuadre para que se haga la decisión de la mejor forma, y no existe a partir de la autoridad información al respecto. Tenemos que levantar la necesidad, ejercer la responsabilidad profesional, integrando juicios clínicos con normas y éticas profesionales, ¿cierto? Ya lo pudimos ver. El enfoque sistémico. Es muy importante, ¿cierto? Aquí tomar en cuenta de que hay muchos factores que pueden afectar la medición del desarrollo intelectual, del funcionamiento intelectual, o también los factores de la conducta adaptativa, ¿ya? No podemos basarnos únicamente en lo que dicen los instrumentos, tenemos que ser capaces de poder ver cómo interactúan. Generalmente cuando yo doy los cursos me gusta siempre presentar casos donde yo puedo discutir por qué ese puntaje podría haber salido alto o bajo. ¿Qué pasó en ese periodo de la evaluación? Estábamos en pandemia, las habilidades sociales estaban restringidas por el confinamiento, el chico presenta dificultad en comunicación. ¿Por qué? Es porque tiene un trastorno del lenguaje, una dificultad en la expresión, etcétera, etcétera. Toda esa información tenemos que saber integrarla a la hora de interpretar el funcionamiento intelectual y el funcionamiento adaptativo. Incorporar también información a los niveles microsistémicos, mesosistémicos, macrosistémicos, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer la clasificación. Hablar de qué va a pasar quizás en el contexto escolar, qué debiese pasar, o cómo podría esto afectar el acceso a ciertos beneficios, la idea de sacar un carnet de discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Podemos ver de que el diagnóstico no tiene que afectar únicamente el, el contexto inmediato, ¿ya? Incorporar información relativa a los factores de nivel micro, perdón, micro, meso y macrosistema, ¿cierto? Integrar también estrategias de apoyo multisistémico. Otro estándar, ¿cierto? Alineación entre actividades clínicas. Muy importante que recuerden que la evaluación lo hacemos para poder generar un plan de apoyos, ¿ya? No podemos quedarnos en hacer la evaluación, escribir el diagnóstico y listo para la casa. No, ¿cierto? Se tiene que tratar de dirigir hacia algo concreto que pueda afectar la vida en positivo de la persona que está siendo evaluada, ¿ya? También importante alinear actividades y los instrumentos de evaluación con el objetivo de la evaluación misma. Formular también el diagnóstico de DI basado en tres criterios. Recuerden, esto es súper, súper importante. Se ha puesto mucho énfasis porque todavía, ¿cierto? En el pregrado en psicología, quizás, o los profesionales que no están quizás al tanto de la discusión, solamente se habla del diagnóstico por CI, y eso no corresponde, ¿ya? El estándar número 9, la multidimensionalidad del funcionamiento humano, ¿cierto? Sería importante que
se tome en cuenta de que el sujeto, cuando se va a diagnosticar con DI, ¿cierto? Él va a ser un sujeto que cumple múltiples roles. Él es hijo, quizás es amigo, es un niño, una niña, un adolescente, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que esto va a afectar directamente todas las esferas de su vida, ¿ya? También es importante incorporar la multidimensionalidad del funcionamiento humano, incorporar la multidimensionalidad también en la planificación de los apoyos, ¿ya? Ojalá, y por qué no, ¿cierto? El psicólogo que diagnostique, ¿cierto? O que corrobore un diagnóstico, ¿cierto? Pudiese ser capaz también de hacer sugerencias que van más allá de su contexto inmediato. O por último, si no puede hacerlo, pueda prever qué podría pasar, ¿ya? Por último, el estándar número 10, ¿cierto? Basar todo en resultados personales, ¿cierto? Ojalá se pudiese elegir cómo se van a medir los resultados. ¿Cómo yo voy a evaluar que se está interviniendo de manera positiva? Vamos a lograr que la persona participe más en la escuela, participe, tenga mejor desempeño con sus pares, etcétera, etcétera. Se tiene que elegir qué es lo que se pretende evaluar, ¿ya? Establecer técnicas de medición que pueda evaluar resultados. Y recuerden aquí que las pruebas de inteligencia no son un buen indicador de éxito, ¿ya? Generalmente las personas pueden decir, ya, un evaluado que aumentó 10 puntos en la SI total está súper bien. No, la verdad es que la evaluación, ¿cierto? El apoyo de las personas con discapacidad intelectual debiese evaluarse primero a partir de las mejoras en su conducta adaptativa y se debiese generar un plan de apoyo, ¿cierto? Y verificar si se han cumplido esos apoyos para medir el éxito. Ejemplo, a lo mejor yo me voy a enfocar en mejorar la autodirección, ¿cierto? La autodirección es una de las áreas de la AIDD, de la conducta adaptativa. A lo mejor yo tengo que mejorar la autodirección a partir de cómo yo termino las tareas que empiezo. Yo voy a tener que crear indicadores, voy a tener que crear pruebas, voy a tener que crear quizás tareas concretas y yo puedo medir cuántas logré hacer en un periodo determinado. Eso sería una buena forma de medir resultados, no ver si aumentó 1 o 2 puntos en la prueba de inteligencia, porque no está el foco en lo correcto ahí. También alinear objetivos personales con necesidades de apoyo evaluadas con estrategias de apoyo individualizado, ¿cierto? Utilizando un marco conceptual para resultados obtenidos. ¿Qué significa esto? Un poco enredado, ¿cierto? Pero es más bien hacer concordar los objetivos con los apoyos que yo he dado y qué marco yo voy a utilizar para medir el éxito. Por último, ¿cierto? Evaluar resultados personales, ¿cierto? Resultados que sean importantes para la persona. Y también utilizar múltiples fuentes de información para evaluar los propósitos, ¿ya? No vamos solamente a mejorar el desempeño en la escuela. Técnicamente, el diagnóstico que se vaya a hacer tiene que ser capaz de mejorar también otros aspectos de la vida, ¿ya? Bueno, finalmente podemos concluir que el diagnóstico de discapacidad intelectual por juicio clínico va más allá de mirar el CI, implica conocer la persona en su contexto, con la finalidad de poder generar un plan de apoyo personalizado. Y fíjense, esto se planteó ya hace 10 años, en 2015, pero justo este año salió un capítulo de unos investigadores de la Universidad de McGill en Canadá, ¿cierto? Que ampliaron un poco más este modelo y ahora estos estándares, ¿cierto? Se discuten con otros aspectos del uso del juicio clínico, como por ejemplo la justicia social y las consideraciones éticas, que como podemos ver apenas esto fue el comienzo, pero lo podremos quizás discutir en una próxima oportunidad, ¿ya? Finalmente, para terminar, ¿cierto? Me gustaría invitarlo, ¿cierto? A el Diplomado en Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil, que es el programa, ¿cierto? Que suscitó, ¿cierto? Y motivó la creación de este seminario, ¿cierto? Este diplomado está enfocado, ¿cierto?, en psicólogos y también estudiantes del último año de la carrera de psicología, donde se van a observar diferentes técnicas de evaluación. Y ahí hablábamos de dos miradas porque finalmente vamos a enfocarnos en ver instrumentos psicodinámicos, ¿cierto?, del psicodiagnóstico, como le dicen habitualmente, pero también otros instrumentos y otras mediciones que están enfocadas en la conducta, la cognición, ¿cierto?
Y en este año incluimos por primera vez un módulo pequeño sobre la evaluación de la dinámica familiar, que como podemos ver, ¿cierto? Si queremos hacer realmente diagnósticos que sean significativos, tenemos que conocer y evaluar el sistema familiar de alguna forma, ¿ya? Así que esa sería la presentación. Doy el pase a Juan Ignacio y yo voy a apagar mi cámara, pero voy a estar tratando de responder algunas preguntas, ya sea por el chat o también como usted estime, Juan Ignacio, ¿cierto? Porque ya estamos como justo en el tiempo. Cuénteme cómo lo hacemos ahora. Bueno, ahora pueden levantar la mano si es que tienen alguna consulta. Si no, podemos... Ah, aquí tenemos. Ya. Vamos con... No sé qué levanto primero. Hacemos. Sí. Parece que fue. Sí, vamos. Hola, buenas noches, muy linda la presentación, te felicito. ¿Qué signos que nos hacen sospechar déficit intelectual antes de poder aplicar, por ejemplo, una psicometría a los 6 años? Estamos hablando de la edad preescolar. ¿Qué elementos clínicos nos ayudarían a, a definir ya obviamente quizás no la etiqueta del déficit intelectual, pero ya con alta probabilidad un rezago cognitivo? Ya, ahí sería importante quizás monitorear el desarrollo desde antes, ¿ya? Y por ejemplo, hasta hace muy poquito en Chile solamente teníamos como instrumentos confiables las escalas Wechsler, pero el año pasado, ¿cierto? Validó, ¿cierto? Y mejoraron las propiedades psicométricas del TADI, que es una escala del desarrollo. Entonces, generalmente, un evaluado que tenga o presente rezago en el desarrollo global, ¿cierto? El desarrollo infantil, eventualmente podría tener más riesgo de cursar una discapacidad intelectual si es que no se identifican las causas. Entonces, una buena forma, una buena práctica sería observar a través de la historia clínica, ¿cierto? Y algunos instrumentos estandarizados cómo ha sido el desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente la discapacidad intelectual se nota cuando entran al colegio, primero básico, hay dificultades para aprender, dificultades en la lectura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces muchas veces el contexto escolar va a ser el que va a sugerir el motivo de consulta o la dificultad que tenemos que identificar, pero podemos también estar atentos, ¿cierto? Y ahí yo recomiendo que se utilice, ¿cierto? La evaluación con instrumentos en primera infancia, ¿ya? Eso. Super, vamos con Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la charla. Entiendo, parte de nuestra labor en el fondo es como invitar a complejizar nuestra mirada a la hora de comprender la discapacidad intelectual y todo centrarlo, digamos, en los recursos y en los apoyos que podemos brindar para que la persona mejore su calidad de vida. Pero en esta pregunta de qué hacemos en estos tres posibles escenarios, cuando por ejemplo nos encontramos con un niño, por ejemplo, que tiene un desarrollo psicomotor normal, pero por ejemplo tiene dificultades en el lenguaje. Ahí, en términos técnicos, como cuál debería ser nuestro proceder, es decir, cambiamos el instrumento, se aplica en otro sistema de pautas, considerando también esto, la utilidad que supone esto para los programas de integración escolar. Sí, muy buena pregunta. Ya, en el escenario que usted menciona, ¿cierto? Si el evaluado tiene dificultades del lenguaje, primero hay que entender que a lo mejor va a haber algunas pautas o algunos instrumentos que no van a ser los ideales para ellos, ¿cierto? Y, por ejemplo, las escalas Wechsler no son recomendadas para chicos con dificultades en el lenguaje, pero también tenemos que saber que cualquier escala estandarizada necesita sí o sí un mínimo de lenguaje comprensivo, o sea, que el niño por lo menos pueda seguir instrucciones. Si usted ve que el evaluado tiene el lenguaje comprensivo, pero dificultad en la expresión, hay escalas como por ejemplo una que se llama el Leiter 3, ¿cierto? Es una escala no verbal de evaluación de inteligencia. Y se podría hacer una evaluación estandarizada también de la conducta adaptativa, y ahí se puede determinar si podría haber o no los criterios de discapacidad intelectual. ¿Qué pasa si ahora el chico no puede ser evaluado por ningún motivo porque
a lo mejor no solamente el tema del lenguaje, sino lo conductual, ahí se va a tener que emplear el juicio clínico. Y ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, y ahí hago el llamado a la autoridad, ¿cierto? Todavía se habla de estimación del CI de juicio clínico, que eso es incorrecto. Tendría que generarse un protocolo de cómo se puede establecer el diagnóstico, cómo se va a hacer en Chile, ¿cierto? Cuando haya dificultades de la evaluación, cómo vamos a dar o no dar un diagnóstico de discapacidad intelectual. Eso todavía queda abierto. Yo lo que recomendaría ahí es que tome en consideración sobre todo este último modelo, ¿cierto? De que no es solamente ver los estándares, tenemos que ver la justicia y la ética, ¿cierto? Asociadas a dar un diagnóstico de discapacidad intelectual y ahí poder definir si lo damos o no. Ahora, ¿cómo se va a implementar esto en la práctica? Ahí va a estar el desafío porque en Chile todavía no tenemos esquematizado qué hacer frente a esos casos. Pero si no se levanta la necesidad, nunca va a reaccionar la autoridad, así que tenemos que debatir, empezar a conversar a través de esto, cómo se puede hacer. Porque todavía en las plataformas no se puede ingresar a alguien al pie si no se le pone un CI bajo. Entonces, claro, a lo mejor uno podría hacer ya, para que la plataforma me lo autorice, voy a poner un CI bajo 69, pero ¿qué costo eso me va a traer? A lo mejor alguien va a pensar que realmente el CI es de 69, pero técnicamente a lo mejor sería una discapacidad intelectual profunda, ¿cierto? Mucho más severa de lo que dice ese número. Eso va a generar un problema. Entonces se tiene que discutir y levantar la necesidad. ¿Ya? Eso podría responderle. Y ahora vamos con Cintia Ramírez. Muchas gracias por el seminario, me ha gustado mucho. Bueno, comentarte, yo trabajo en un hospital clínico en el área de salud mental infanto-juvenil y por lo general nos vemos enfrentados a la solicitud de evaluación psicométrica para las credenciales de discapacidad o las pensiones, el subsidio de discapacidad. Y como bien decías tú, agarro un poco lo último que comentabas en la respuesta anterior, que efectivamente para poder hacer el trámite se nos solicita que el informe vaya con el CI total, con el puntaje, ¿sí? Me ha tocado muchas veces que han rechazado informes que no llevan el CI total, el número, Entonces, ante eso, preguntarte de qué manera debiéramos proceder o se pudiera responder a eso cuando efectivamente no podemos evaluar un chico o bueno, lo podemos evaluar como a través de estas otras cosas que tú nos dices, pero el sistema te pide finalmente otra cosa. Sí, ahí es un tema bien sensible. Y allá usted póngame al día, ¿cierto? Pero yo, cuando yo me fui de Chile, ¿cierto? Y dejé como de ejercer como psicólogo, ¿cierto? Todavía la evaluación de la discapacidad intelectual lo hacían con el IVALEC, ¿cierto? Y yo veía que la evaluación del psicólogo era más complementaria. A partir de lo que usted me dice, al parecer ahora le están tomando mucha más relevancia, ¿cierto? Y bueno, ¿qué creo yo? Técnicamente ahí, como dependemos del sistema, vamos a tener que nosotros quizás, por ver el mejor bien a la persona, vamos a tener que todavía seguir la lógica de mirar el número, ¿cierto? Pero ¿qué debiese pasar? Debiésemos levantar la necesidad de que se pueda generar una nueva vía o se hable de que el diagnóstico de discapacidad intelectual no está asociado al número. Y ahí la única forma de que se logre eso es levantar la discusión. Y ahí eso es una discusión que va a involucrar actores, ¿cierto? La política, ¿cierto? Y que pueda cambiar la política pública. ¿Qué pasa? Lamentablemente, y por eso instancias como estas son necesarias, porque todavía está instalado el número. Y frente al número, ¿cierto? Si queremos ver el bien de la persona, posiblemente, como dice el refrán, ¿cierto? Darle al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Yo soy partidario de que si es por el bien de la persona, se puede hacer, pero se tiene que hacer con mucha responsabilidad, ¿cierto? Quizás tener que igual poner un número, ¿cierto? Pero se tiene que hacer énfasis de que
Esa es una forma de clasificar la discapacidad intelectual que se está usando solamente para poder acceder al beneficio, pero que la realidad es diferente. ¿Ya? Yo recomendaría eso desde mi posición, ¿cierto? No como usted que quizás trabaja, como diríamos, donde las papas queman, ¿cierto? Pero ahí sería importante plantear la inquietud de la comunidad, de que ya hoy en día, ¿cierto? No tenemos que hacer énfasis en las escalas de inteligencia. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, existen las escalas de gravedad, ¿cierto? Como las que están en el DSM-5, ¿cierto? Que se pueden complementar muy bien con las pautas o los instrumentos de conducta adaptativa. Entonces, técnicamente, todos podrían acceder a una evaluación más confiable si nos enfocáramos más en evaluar la conducta adaptativa. Pero todavía el CI sigue siendo lo más como cotizado, lo más pedido. ¿Ya? Eso podría decirle. Y vamos a terminar con Ignacio Uribe. Hola, profe, ¿me escucha? Estoy Sí. con audífono. Ya, vale. Mire, más que una consulta, quisiera que me dé una opinión respecto a un caso que tuve hace poquito. No me voy a explayar tanto, pero bueno, lo que pasa, llega a la escuela un chico eh, de 15 años que él ingresó recién a la educación tradicional a los 8, ya, no tuvo preescolar. Además de esto, bueno, él vivía en un contexto de harta deprivación cultural, muy rural, así, también no se escolarizó el último año y se me solicita evaluarlo, ¿ya? En base a la circular que me dijo usted, que usted mencionó hace poco igual, yo vi esos criterios y con los recursos que tengo, porque trabajo igual en un contexto rural, eh, Whisk, la verdad, no me dio ni siquiera para hacer un prorrateo o sustitución de prueba. Ya, de partida tuve que cancelar la prueba. Se sugiere en esa circular que se aplique el test de Raven en la escala coloreada. Lo apliqué y me salió en la escala inferior al término medio. Hice observación en aula, también apliqué ICAP, me hubiese gustado aplicar ABAS, pero como le decía es lo que tengo a mano. Y en base a entrevistas también que hice a la educadora diferencial, que ella lo conoció, porque él llegó a la escuela, pero digamos que tampoco estaba cuando era chico con todos sus compañeros, él era como que lo tenían en una salita aparte. Le realicé el ICAP a ella porque también la mamá tiene discapacidad intelectual. Ya en base a todos esos antecedentes, bueno, y que NICAP me salió descendido en las 4 áreas. El Raven lo contestó, pero me salió muy bajito, ¿ya? Yo, con todos esos antecedentes, al final, y en base a lo que se sugiere igual en esa circular, eh, llegué a la conclusión de que esto es del diagnóstico que puedo entregar yo, que es una discapacidad intelectual no especificada, basándome en los criterios del DSM-5. Eh, Porque, bueno, lo otro es que tampoco este chico ha tenido consulta neurólogo aproximadamente hace 3 años. Por ende, yo igual sugerí que aquí ya tiene que haber ya un diagnóstico más clínico y que dentro de lo que es lo educacional se escapa un poco de lo que podemos hacer. Quisiera que me dé un poco su opinión con respecto al proceso que yo realicé o alguna sugerencia. Sí, yo creo que si quiere explorar un poco más la afectación en la conducta adaptativa, se puede basar en los mismos criterios del DSM-5 cuando habla de la escala de gravedad. La escala de gravedad es esta. Déjenme mostrársela. Entonces yo comprendo que tenemos dificultades, ¿cierto? Acceso a los instrumentos no funcionaron, los otros, ¿cierto? No se pueden comprar. Ujú. Em, Ahí lo que yo sugeriría, ¿cierto? Hacer una evaluación triangulando toda la información que usted mencionó con con los, con estos criterios. Déjeme que se lo voy a proyectar para que vea de qué es lo que estoy hablando. Ok. To- Entonces, ahora, el ICAP, por ejemplo, un problema que tiene, y no sé qué versión usará, pero si usó el ICAP chileno, seguramente igual sale las 4 áreas, pero si usó el ICAP español, tiene menos pertinencia aún todavía,
pero usted lo que podría hacer es tratar de verificar si las puntuaciones que usted obtuvo se asemejan a qué escala de gravedad, ¿cierto?, de la discapacidad intelectual. Porque posiblemente el criterio A es fácil de observar también a nivel cualitativo si consideramos de que el evaluado puede tener dificultades en las habilidades intelectuales, puede tener dificultades en el desempeño escolar, ¿cierto? El criterio A no es el problema, a menos que siempre me sugiere dudas el criterio B y C, ¿ya? El criterio B, la afectación de la conducta adaptativa lo puede medir aquí, ¿cierto? Y por lo que pinta el caso, ¿cierto? Al parecer, si hay una afectación, ¿cierto? Habría que averiguar en qué lado. Idealmente hubiese sido bueno aplicar el ABAS, pero ahí quizás podría discutir que a lo mejor el colegio o los padres, ¿cierto? Si es que pudiesen hacerlo de manera particular, ¿cierto? Sería muy útil para la evaluación. Y el criterio C aquí va a ser lo más importante, porque tenemos que preguntarnos si esto realmente fue toda la vida y también si se explica por la deprivación que pudo haber tenido, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Técnicamente, el diagnóstico de discapacidad intelectual se entiende como una condición del neurodesarrollo. Entonces, un chico que ha estado bien expuesto a todas las variables, ¿cierto?, de estimulación, ¿cierto? Pero él, debido a su condición, no lo aprovecha bien. En el caso de él es bastante complejo porque si no ha sido escolarizado, no ha tenido em, no ha tenido mucha exposición, ¿cierto?, a capital cultural, es esperable que su resultado esté bajo. ¿Qué le sugeriría yo? Que usted intervenga a este chico y después haga una reevaluación para ver el efecto, si él responde o no a la intervención o no. Si su perfil es similar o inclusive menor, podríamos hablar de que es una condición del desarrollo. Pero si él responde muy bien a la intervención, eh, no era el diagnóstico y era solamente un tema, por decirlo así, contextual. ¿Ya? Claro, no, en este caso, por lo que me informa la educadora diferencial que lo tuvo antes, y por cómo lo he estado observando, él hasta el momento solo es capaz de realizar trazos y letras. Bueno, ¿qué es lo importante? Que ahora, con todas las derivaciones de salud que se hacen en estos periodos, lo que son los pies, él tiene consulta a neurólogo, la cual no tenía hace años, ¿ya? Sí me sirvió mucho la evaluación para orientar el plan de apoyo, pero yo creo que es muy poco probable que él pueda darme mejores resultados a corto plazo dentro de las evaluaciones que realicé. Por ende, concuerdo con usted en lo que me decía. Me hubiese gustado también aplicar pruebas como ABAS, pero acá, por lo menos en el contexto en el que trabajo yo, es un poco difícil. Pero en base a las herramientas que ocupé, yo creo que es a la conclusión que podía llegar. Ya, no pude cuantificar un coeficiente intelectual porque en este caso el alumno no tiene las capacidades tampoco de hacerla. Ni siquiera como para hacer un prorrateo o una aproximación cuantitativa de eso. Sí, yo igual ahí vuelvo a insistir, ¿cierto? O sea, yo entiendo su situación. Igual abogaría si se pudiese hacer una evaluación con un instrumento estandarizado de la conducta adaptativa, porque habría que explicar, y quizá a lo mejor el perfil parece de discapacidad intelectual, ¿cierto? Pero también habría que explicar también si hay otras situaciones que podrían estar afectando, ¿ya? Pero bueno, yo ahí eso es lo que le puedo recomendar, ¿cierto? Tendría que quizás ver más detalle el caso y al final de cuentas también va a ser su juicio clínico el que va a determinar porque es su estudiante. Entonces, ahí lo que le puedo recomendar es que siga usando las buenas prácticas, ¿cierto? Yo veo que usted está preocupado de que se haga bien, así que eso es muy remarcable, muy bueno. Y trate de agotar más instancias, pero si no, piense en lo que es lo mejor para el evaluado. Eso le podría Ya, sugerir. vale, profe, gracias. ¿Ya? Súper. Entonces ahora sí, Juan Ignacio, le doy la palabra. Voy a responder algunas preguntas por el chat, pero yo aquí me despido, ¿cierto? Y les Eh, invito al programa, ¿cierto? Que estamos presentando en ADIPA, ¿cierto? Este diplomado, ¿cierto? De psicodiagnóstico, donde tratamos de brindar herramientas a los psicólogos, ¿cierto? Para la evaluación de los desafíos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Así que, bueno, me despido, ¿cierto? Voy a contestar algunas preguntas por el chat y nos vemos en otra oportunidad. excelente.
Denme un segundito. Acá. A ver. Denme un segundo. Aquí. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por tu presentación y obviamente agradecer a todos y todas por su participación. Así que voy a detener la grabación ahora mismo aquí porque vamos a